Bueno, hoy toca vídeo hablando. Hoy es un vídeo un poco diferente al resto de los vídeos del canal porque hoy vamos a debatir sobre un tema que en mi opinión es muy interesante, que es básicamente el ciclo de ASIR, el ciclo de administración de sistemas informáticos en red. ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? ¿Es adecuado para poder trabajar en ciberseguridad? Pues bueno, en este vídeo voy a explicaros mi opinión en base a mi experiencia, ya que pues bueno, estoy pues haciendo este ciclo, bueno, estoy prácticamente acabándolo y ya pues afortunadamente trabajo dentro del sector de la ciberseguridad. Entonces pues en este vídeo vamos a charlar sobre cómo hice yo, cómo creo que es la mejor forma de afrontar este ciclo, si lo recomiendo, salidas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues yo en este vídeo voy a tratar estos temas de aquí, básicamente. Primero vamos a empezar con este tema, si lo recomiendo o no para trabajar en ciberseguridad, si hay mejores opciones, si hay peores, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero vamos a ver este apartado de aquí, si lo recomiendo en caso de querer especializarse en ciberseguridad, si no lo recomiendo, luego también vamos a ver lo mejor y lo peor del ciclo, vamos a ver si este ciclo es adecuado en caso de querer pues especializarse dentro del hacking ético. Y bueno, pues básicamente vamos a ver esto, vamos a ver si recomiendo estudiar este ciclo en caso de querer trabajar en ciberseguridad, vamos a ver lo peor y lo mejor, vamos a ver si me resulta útil en caso de querer especializarse dentro del hacking ético, para quién es adecuado este ciclo y para quién no. Y luego, pues bueno, ya por último, pues bueno, como yo considero que es la mejor forma de afrontar este ciclo en caso de querer trabajar, ¿no? Y luego, pues ya por último, vamos a ver las salidas profesionales, ¿no? Pues bueno, vamos allá y vamos a debatir sobre este ciclo que yo estoy haciendo y que, bueno, pues es un tema muy interesante. Bueno, pues el ciclo básicamente es este, ¿no? Básicamente pues en España tenemos esta web, que es la de Todo FP, que aquí pues bueno, te pone de la forma más oficial y la forma más reglada posible, pues bueno, en qué consiste este ciclo, ¿no? Básicamente es un ciclo de grado superior, pues bueno, para acceder a él pues hay que tener un título de bachiller o similar, ¿no? Bueno, hasta aquí bien. Es un ciclo que dura 2 años. Y bueno, pues las asignaturas son estas, básicamente. Esto es todo lo que vais a ver. Bueno, hay asignaturas que obviamente pues son más chulas que otras, ¿no? Por ejemplo, a mí pues me encantó, pues bueno, la de ISO está genial, redes es muy útil, hardware también está muy bien, bases de datos, que aquí pues vamos a tocar SQL, vamos a ver quizás MySQL, SQL Developer, luego un poco de lenguaje de marcas, que es una asignatura que está un poco más enfocada a la parte web, quizás, aquí pues bueno, vamos a ver HTML, vamos a ver CSS, y bueno, otras cosas más, pero bueno, a mí no es algo que me haya apasionado mucho esta asignatura, pero bueno, ahí está. Luego tenemos ASO, que es esta de aquí, que esta es, por así decirlo, ISO 2, es la continuación de esta asignatura. Luego tenemos, pues bueno, esto que es Redes 2, se podría considerar. Luego tenemos implantación de aplicaciones web, que aquí, bueno, pues aprende, por ejemplo, bueno, es Marcas 2. Aquí pues veremos lenguajes como PHP, veremos CMS como WordPress, bueno. Luego también veremos bases de datos 2, básicamente, que es un poco más enfocado en la parte de cómo montar una base de datos. En vez de entender SQL, pues aquí es cómo crearla, ¿no? Cómo instalarla en un ordenador, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos SAD, que es seguridad y alta disponibilidad, que esta es la asignatura de ciberseguridad. Sí, hay una única asignatura de ciberseguridad en todo el ciclo, pero es normal. Está bien, porque esto es un ciclo, digamos, genérico. Es un ciclo donde te va a preparar para muchísimas posibles ramas dentro de la informática. Aquí no vas únicamente a aprender ciberseguridad, o no vas únicamente a aprender redes, o únicamente a aprender lo que sea. Vas a ver un conjunto de cosas, ¿no? Y bueno, luego ya pues tenemos FOL, tenemos prácticas en la empresa y tenemos el proyecto de fin de grado, ¿no? Y luego aquí pues tenemos las salidas. Pero bueno, en salidas hay muchas más que estas. Así que bueno, vamos a ir aquí y vamos a charlar. Por tanto, ¿recomiendo ASIR para empezar a trabajar en ciberseguridad? Pues la respuesta corta es sí, lo recomiendo, pero con matices. Hay que entender una cosa. ASIR es un ciclo que es ideal porque digamos que te prepara para un conjunto de cosas dentro de la informática. Es un ciclo, por así llamarlo, genérico, donde vamos a aprender pues muchos conceptos sueltos dentro de la informática. Vamos a aprender redes, vamos a aprender bases de datos, vamos a aprender un poquito de programación web, un poco. También vamos a aprender un poco sobre Windows, Active Directory, Linux. Entonces te va a dar una base. Ahora bien, ¿esto es suficiente como para tener un conocimiento digno, un conocimiento un poco avanzado en ciberseguridad? Pues no.
en absoluto. Es un ciclo donde te va a preparar en la base de muchas cosas, pero no vas a tener una habilidad alta en general, vas a ser muy aprendiz. Por tanto, lo que yo recomiendo es hacer este ciclo. Está genial porque, bueno, para trabajar es muy útil, pero hay que complementarlo con formación autodidacta, muy importante. Por ejemplo, yo es lo que hice, porque si no, es verdad que vas a aprender pues muchas cosas, quizás también vas a poder encontrar un trabajo únicamente con este ciclo, pero no vas a tener un nivel muy alto, vas a tener un nivel un poco limitado y bueno, pues es una pena, ¿no? Entonces, ¿por qué recomiendo este ciclo para empezar a trabajar en ciberseguridad? Porque es un ciclo que efectivamente llegas a tocar muchas ramas, y en ciberseguridad es un trabajo que, bueno, dependiendo en la rama en la que nos especialicemos dentro de la ciberseguridad, porque es un campo que tiene muchísimas posibles salidas, pero en casi todas son salidas donde llegas a tocar un poco de todo. Hay que saber un poco de muchas cosas de la informática. Por ejemplo, imaginemos que estamos trabajando dentro de un SOC. Un SOC básicamente es donde yo estoy ahora mismo, que es analizando pues incidencias, ¿no? Básicamente, pues oye, hay una posible amenaza y tienes que investigar si de verdad es un virus o es un atacante o no. Pues claro, para ello hay un montón de alertas, hay un montón de incidencias y claro, hay que saber pues un poco de todo dentro de la informática para saber si algo es inofensivo o no. Por eso, pues el ciclo de ASIR está bien, pues eso, para entender esta base. Ahora bien, ¿es obligatorio estudiar este ciclo de ASIR si quiero trabajar en ciberseguridad? No es obligatorio. Incluso también por poder se puede trabajar en ciberseguridad sin tener ni este ciclo ni ninguno. Porque en informática, afortunadamente, no es un sector que te obligue automáticamente a tener un título oficial en caso de querer trabajar. No, es un campo, un sector donde, pues bueno, lo que más se mira es primero experiencia laboral y conocimientos. Si tienes ambas cosas, va a ser muy, muy fácil que encuentres trabajo, independientemente o no de que tengas el ciclo o no. Pero aún así, en caso de, oye, pues querer hacerlo, es una buena opción porque siempre va a sumar. Pero eso, hay que tener en cuenta que esto no va a ser, digamos, un ciclo que lo hagas y que vas a salir siendo experto en informática, no. Es un ciclo que sirve como complemento a tu formación autodidacta, ¿no? Al menos es como yo así lo veo. Por tanto, ya hemos acabado con la primera parte, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos la primera parte, esto ya fuera, ahí está. Y vamos con la parte de lo mejor y lo peor del ciclo. Bueno, pues vamos a empezar por lo mejor. Bien. Lo mejor básicamente es que para empezar desde cero está muy bien, porque digamos que empiezas viendo lo más básico. Y te va a dar, pues efectivamente, una base de muchas cosas. Por ejemplo, pues en redes vamos a empezar viendo, pues, el tema de las direcciones IP, en protocolos de red, protocolo FTP, protocolo SSH, protocolo HTTP, HTTPS, cosas súper básicas. También vamos a empezar a utilizar, pues, el famoso Packet Tracer, que es, pues, digamos, una aplicación que nos permite, pues, montar redes y, bueno, practicar un poco sobre todo eso, ¿no? Empieza siendo súper básico. Entonces, claro, para alguien que nunca tocó nada de la informática o que sabe, pues, digamos, lo mínimo, pues está bien porque es adecuado para este tipo de perfiles, ¿no? Porque empieza desde lo más básico, tanto en redes como, por ejemplo, en el resto de las asignaturas. Por ejemplo, en ISO, que es la de implantación de sistemas operativos, pues empezamos viendo también lo básico sobre Linux, que está también perfecto, es ideal. Vamos a empezar, pues oye, viendo un poquito el terminal, cómo crear, pues, algunos procesos o servicios. También, pues, por ejemplo, también vamos a ver un poco sobre bases de datos. Vas a aprender, pues, a manejar bien el lenguaje SQL, lo cual está genial. Vamos a aprender un poco a manejar MySQL. Bueno, vamos a aprender eso, a cómo interactuar con bases de datos, que son cosas que están muy, muy bien saber y que este ciclo te lo enseña muy bien, yo creo, ¿no? Y ahora bien, ahora vamos con la parte un poco más negativa. Y bueno, pues lo malo, por decirlo de alguna manera, es que quizás hay algunas asignaturas que son un poco teóricas, ¿no? Un poco que, bueno, que sientes que no aprendes mucho o que, por ejemplo, quizás no lo vas a utilizar en tu campo. Lo cual es normal porque es un ciclo bastante genérico. Entonces, claro, pues al tocar muchas ramas diferentes de la informática, pues va a haber algunas asignaturas o algunas partes que para lo que tú quieras hacer, por ejemplo, si te quieres especializar en ciberseguridad, pues a lo mejor no son muy útiles, pero aún así también está bien, pero es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Luego también algo que yo llegaría, pues por ejemplo, a mejorar es que hay en ciertas partes que quizás están un poco desactualizadas, es decir, que aprendemos cosas que está bien aprender, pero que hay otras muchas que son súper importantes que no llegamos a mirar. Por ejemplo, yo pues no entiendo cómo en este ciclo, por ejemplo, no se llega a
aprender Docker. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues bueno, Docker apenas se miró porque es algo relativamente nuevo y claro, digamos que los estudios que están reglados, estudios oficiales, pues desgraciadamente tardan un poco más en actualizarse al mercado laboral, ¿no? A la actualidad. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como Docker que no se llegan a ver, ni Docker, tampoco Docker Compose, tampoco Kubernetes, que también estaría algo, pues estaría muy bien poder verlo. No se ve tampoco nada de programación, lo cual también estaría bien un poquitín, pues ver un poco sobre Python, por ejemplo, lo básico. No sé, digamos que está muy bien en muchas otras cosas, pero hay otras muchas que el mercado ahora mismo está pidiendo y considero que estos ciclos que todavía no se terminan de actualizar, digamos, a la realidad actual. Pero esto es normal porque al ser algo reglado, a ser algo oficial, pues siempre va mucho más lento, digamos, en comparación con el mercado laboral. Pero claro, a ver, si lo comparamos, por ejemplo, con la carrera universitaria, pues estos ciclos son mucho más actualizados que las carreras, pero aún así siguen estando un poco desactualizados. Entonces, bueno, ya hemos ido con la parte de lo mejor y lo peor del ciclo. Ahora, muy bien, vamos con la pregunta clave, porque este es un canal de hacking, es un canal de ciberseguridad. Entonces, vamos a debatir sobre esta cuestión de si me sirve, si quiero aprender hacking ético o no, si este ciclo lo recomiendo o no. Bien, pues bien, la respuesta es básicamente que sí, es útil. Primero, porque si estudiamos este ciclo, básicamente pues vamos a tener más opciones de encontrar un trabajo. Es verdad que no es obligatorio, yo siempre pues lo digo en mis vídeos o también pues en Twitch cuando estamos en directo, de que yo pues no lo considero obligatorio tener pues estudios y títulos y cosas para empezar a trabajar. No es obligatorio, pero sí que ayuda y sí que aporta. Lo que yo recomiendo es que si, por ejemplo, nuestro objetivo es trabajar en ciberseguridad o en hacking ético, tenemos muchas opciones. Tenemos, por ejemplo, ciclos como el de ASIR, o también tenemos ciclos de programación. Tenemos el de DAO y DAM, el de desarrollo aplicaciones web o desarrollo aplicaciones multiplataforma. Tenemos básicamente estas tres opciones, o ASIR, o DAO o DAM. DAO o DAM son ciclos de programación que también pueden ser útiles para trabajar en ciberseguridad, también son suficientes para empezar a trabajar en este campo, pero considero que ASIR es más adecuado incluso que estos otros ciclos, porque en ciberseguridad es verdad que el saber programar es útil, pero es que es más importante aún pues entender sobre sistemas, entender sobre redes, entender sobre Linux, sobre un poquito también, bueno, de bases de datos, un poco de todo, ¿no? Entonces, si yo quiero especializarme en hacking ético, creo que el ciclo más adecuado es estudiar ASIR, al menos bajo mi opinión, porque el hacking es una rama donde hay que saber un poco de todo o un mucho de todo, pero de todo hay que saber un poco, al menos. Y ASIR, pues afortunadamente te da esa base. Aunque insisto que es obligatorio que aparte de estudiar el ciclo hay que tener conocimiento autodidacta, hay que estar estudiando por tu cuenta, ¿no? Como yo hice y como sigo haciendo y como hay que hacer, ¿no? Así que bueno, ya hemos ventilado la parte, ¿no? Esta parte de si me sirve, si quiero aprender hacking ético. Bueno, ¿para quién es adecuado este ciclo? Bueno, pues esta pregunta la voy a responder súper rápido porque es una pregunta bastante fácil y es que básicamente creo que es un ciclo adecuado para todo el mundo. Yo, por ejemplo, el tema de las carreras universitarias no me gusta. Tengo una, yo antes de estudiar en informática, estudié grado en Derecho, acabé la carrera y bueno, trabajé de ello. Y no me gusta el sistema de estar 4 añazos estudiando sin trabajar. Es una cosa que no entiendo, lo veo totalmente arcaico, lo veo es algo típico de la prehistoria, básicamente, bajo mi opinión. Entonces creo que un ciclo formativo, creo que está muy bien porque son 2 años, que además aprendes mucho más, es mucha más práctica y yo siempre opinaré muchísimo mejor de los ciclos que de las carreras. Hombre, obviamente existen grados universitarios donde obligatoriamente hay que hacerlos. Por ejemplo, si yo quiero ser médico, pues obviamente hay que tener un grado. Si quiero ser abogado, pues exactamente igual. Pero donde yo pueda trabajar de igual forma, independientemente o no, de que tenga el ciclo o la carrera, yo creo que lo mejor es hacer un ciclo. Porque un ciclo te va a preparar igual o más incluso, mucho más enfocado a la práctica y mucho más yendo al grano, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Y sobre todo dura 2 años. 2 años de los cuales al año y medio ya estarás haciendo prácticas, porque
dentro del segundo año, pues ya tenemos la asignatura de prácticas. Entonces, claro, pues al año y medio de haber hecho el ciclo, ya vas a empezar a trabajar, básicamente. Bueno, empiezas en prácticas, pero ya estás en contacto con el entorno empresarial. Y eso está muy bien. Entonces, yo creo que este ciclo es adecuado para todo el mundo. Ya sea que, por ejemplo, pues acabes el bachiller o acabes, digamos, los estudios mínimos. Ahí también está genial. Como también, pues, personas que tengan, pues, quizás más edad. O personas que, bueno, simplemente quieran, pues, aprender sobre informática sin necesidad de trabajar de ello. Pero es un ciclo adecuado para todo el mundo, independientemente o no de la edad. Básicamente porque es un ciclo que primero te da una base sobre todo de la informática. Y luego también además porque dura poco tiempo. 2 años es poco tiempo y luego ya enseguida vas a tener un título reglado, que yo creo que eso es muy importante, al menos tener un título reglado y luego ya pues empiezas rápido a trabajar, y lo cual eso está muy bien. Ahora bien, ¿hasta qué punto es útil esto del tema de los títulos reglados o no? Yo creo, bajo mi humilde opinión, que bueno, yo soy muy aprendiz en estos temas, he cuidado, pero yo por lo que veo, bajo mi opinión, creo que es muy importante tener un título reglado, un título oficial que te habilite, bueno, que sirva para decir que oficialmente pues eres informático, básicamente. Creo que eso está muy bien, creo que hay que tener un título, pero sí que veo algo más innecesario tener, pues por ejemplo, un montón ya de títulos reglados. Creo que es mejor, pues por ejemplo, sacarse este título, por ejemplo, bueno, o otro similar, por ejemplo, el de DAO o DAM o el que sea, tener un título arreglado y luego ya a partir de ahí lo que yo haría o lo que yo pienso hacer son todo certificaciones dentro del sector donde yo me quiera especializar. Por ejemplo, que yo me quiero especializar dentro del mundo de la ciberseguridad, pues lo que yo haría pues sería pues hacer este ciclo y luego ya olvidarme de más ciclos, olvidarme de carreras universitarias, olvidarme de esas cosas y centrarme en certificaciones a tope. Por ejemplo, que me quiero enfocar dentro del campo de el pentesting, el hacking ético, pues oye, certificaciones EJPT, la CHE, la OSCP si me veo con muchas ganas, ¿no? Es mucho mejor, yo creo, pues primero tener una base de unos estudios reglados y luego a partir de ahí, pues eso, hacer certificaciones. Y bueno, cuantas más mejor. Eso y también experiencia laboral. Yo creo que ese es el pack idóneo que yo creo que es lo más eficiente si me quiero enfocar pues en cualquier salida básicamente, ¿no? Estoy poniendo el ejemplo de la ciberseguridad y del hacking ético, pero también pues si por ejemplo quisiera trabajar dentro del mundo DevOps, por ejemplo, que es otra rama diferente de la informática, pues haría lo mismo. Te sacas, por ejemplo, este título, el de ASIR, ya tienes el título reglado, formación oficial, y luego ya a partir de ahí pues experiencia laboral y certificaciones. Entonces yo creo que es, digamos, el pack idóneo que hay que hacer para bueno, pues avanzar lo más rápido posible en informática. Y bueno, pues con esto ya quitamos esta parte de aquí, quitamos esta línea para quien es adecuado, que ya lo sabéis, para todo el mundo, yo así lo creo. Y luego lo último, ¿cómo creo que hay que afrontar el ciclo / salidas laborales? Quizás la pregunta del millón, ¿no? Básicamente, pues bueno, yo todo lo que digo, pues eso, lo comento bajo mi experiencia, lo que yo he vivido y lo que pues a mí me ha funcionado. Yo creo que este ciclo básicamente tenemos dos formas de estudiarlo. Podemos hacerlo o bien presencial, yendo pues estando 2 años yendo a clases, 8 horas al día, sin trabajar, pues bueno, yendo a las clases y bueno, eso está bien. O podemos hacerlo a distancia, como yo lo hice, y a la par, pues oye, intentar a toda costa trabajar. Trabajar ya de esto mismo, de informática. Entonces, esto creo que puede ser muy adecuado, depende de cada uno. Por ejemplo, si yo pues recién acabo, por ejemplo, el bachiller o la ESO, o sea, tengo por ejemplo 17 años, recomiendo más pues hacerlo presencial, porque es verdad que estamos en una edad que no hay prisa para empezar a trabajar, entre comillas, es decir, podemos permitirnos el lujo de enfocarnos más, digamos, yendo a clase, a aprender, estando presencial allí. Pero ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, 23 años, 24, 25, 30 años, 40, 50, es decir, tengo un poco más de edad, recomiendo sin ninguna duda hacerlo a distancia. Yo por ejemplo es lo que hice. Yo empecé pues este ciclo más o menos con 24 años o con 25 años. Yo pues lo empecé ahí a distancia y ya al poco empecé a trabajar. Y eso es ideal porque, por ejemplo, yo empecé este ciclo pues en octubre, me acuerdo, el mes de octubre, y ya en enero, a finales de enero, ya encontré un trabajo de informático. E incluso sin llegar a buscarlo, es decir, es como que me apareció y lo acepté. Entonces, eso es ideal porque lo que estamos haciendo es avanzar muy muy rápido, porque primero estamos aprendiendo, estamos sacándonos un título de ASIR, un título de informático oficial, y a la par también estamos adquiriendo experiencia laboral en el sector.
Conclusión, que eso lo que va a hacer es que cuando ya hayas adquirido ese primer empleo, pues a partir de ahí, aunque todavía no hayas acabado el ciclo, va a ser mucho más fácil pues ir escalando de trabajos y pues llegando a mejorar mucho en esos empleos, porque afortunadamente digamos que las empresas, antes de mirar si tienes este título o no acabado, miran primero dos cosas. Miran primero si tienes experiencia laboral y luego también miran conocimientos. Entonces, si tienes ambas cosas, experiencia laboral y conocimientos, con eso ya vas a llegar muy lejos. Con eso ya vas a poder trabajar muy fácil dentro de la informática o incluso dentro de la ciberseguridad, como yo hice, ¿no? Yo primero, por ejemplo, pues empecé el ciclo en octubre. Desde octubre hasta enero estuve como un loco estudiando. Es decir, era una época que estaba a 100% estudiando pues tanto el ciclo como yo de forma autodidacta, ¿no? En enero, a finales de enero por ahí, empecé a trabajar. Y estuve desde este mes hasta julio trabajando, básicamente en 5 meses y medio, en una empresa que no era de ciberseguridad, era de informático genérico, básicamente. Yo iba a colegios y bueno, pues era realizar, pues bueno, cosas de informática, ¿no? Básicamente. Pero claro, ya con esa experiencia previa, aunque no sea de ciberseguridad, ya me vino súper bien para poder encontrar ya, bueno, para poder dar el salto a un trabajo de ciberseguridad. Entonces lo que hice pues fue en julio me apareció otra oportunidad que fue digamos la empresa en la que estoy ahora mismo, que trabajo de ciberseguridad. Y así es como, pues oye, sin tener el título acabado, pero con mucha actitud y también aprendiendo de forma autodidacta y con experiencia laboral, pues he conseguido afortunadamente pues un trabajo de ciberseguridad. Pero claro, he conseguido pues este empleo y pude pues aprender de forma autodidacta y pude avanzar pues tan rápido, en parte gracias a que estoy haciéndolo a distancia, que lo estoy haciendo online. Pero claro, insisto, esto es adecuado para quienes tengan pues un poco más de edad, como yo, por ejemplo. Bueno, edad, a ver, sigo siendo joven, pero bueno, si tenemos esos 25 años, 24, 23, 27, 30, 40, 50, pues eso, recomiendo muchísimo más hacerlo a distancia. Si tenemos menos edad, somos, bueno, por ejemplo, tenemos 18 años, 19, 17, pues recomiendo hacerlo presencial. Pero eso, si ya tenemos más edad, pues podemos hacerlo online y enfocarnos en trabajar para poder avanzar lo más rápido posible. Y sobre todo el tema de salidas laborales ya lo hemos visto, es un ciclo que tiene muchas salidas, afortunadamente. Entonces lo que yo recomiendo sin duda es, pues, en caso de hacer este ciclo, tener claro que hay que aprender de forma autodidacta, hay que estudiar mucho, hay que estudiar mucho más de forma autodidacta, más que el ciclo en sí, mucho más. Es un ciclo que afortunadamente difícil no es. A ver, obviamente, tiene su dificultad, hay que estudiar, hay que aprender, te tiene que gustar, porque si no, pues va a ser chungo. Pero bueno, si te gusta, no va a ser complicado. Entonces, haciéndolo a distancia, incluso trabajando, pues también puedes sacarle ganas y tiempo. Y oye, pues aprender de forma autodidacta, ¿no? Puedes aprender Linux, puedes aprender hackinético, puedes aprender a programar en Python o en Bash. Python es un lenguaje muy idóneo para quienes estudian este ciclo, porque básicamente este ciclo lo que hace, pues te va a preparar para ser un administrador de sistemas. Y claro, con Python pues yo puedo pues crear scripts para poder automatizar muchas cosas, o puedo hacer lo que yo quiera, básicamente, ¿no? Entonces pues también recomiendo pues un poco también aprender esa parte de la programación, que te va a venir muy bien, tanto si quieres trabajar dentro de la rama de administrador de sistemas, como dentro de la rama del hacking ético o de la ciberseguridad, como yo estoy ahora mismo, ¿no? Entonces, en cualquier caso, eso. En resumen, recomiendo hacer este ciclo, que sepáis que en caso de elegir hacerlo, lo más óptimo, lo más ideal, pues es compaginarlo con mucho conocimiento autodidacta, con mucha actitud y eso, pues estar estudiando un montón mientras hacemos este ciclo. Y eso, si ya tenemos un poco más de edad, mucho mejor hacerlo a distancia mientras trabajas y mientras aprendes de forma autodidacta. Este es el camino más rápido y el camino más eficiente, yo creo, para conseguir, pues oye, pues especializarte en este sector, trabajar lo antes posible y crecer lo más rápido posible y aprender mucho, ¿no? Básicamente. Pero eso, la base es el conocimiento autodidacta. Esa es la base y luego, a partir de ahí, pues ya viene todo lo demás. Y bueno, pues esto es todo. Es un vídeo que me apetecía hacer. Hoy pues me sentía un poco hablador y por tanto pues aquí estoy, pues bueno, hablando sobre este tema tan interesante, ¿no? Pero bueno, como siempre os digo también, aparte de eso, pues hacer este ciclo y todo, también tenéis mi canal, obviamente. Yo siempre voy a vender lo mío, faltaría más, donde si queréis aprender de forma autodidacta, en mi canal tenemos un montón de vídeos sobre hacking ético, sobre ciberseguridad y sobre informática, con muchos conceptos que os van a venir súper bien para trabajar en este sector. Obviamente
obviamente pues el canal El Pingüino de Mario, que tengo mucho contenido si queréis aprender sobre informática. Mira, pues aquí vemos un poquito Python enfocado al hacking, vemos lo básico de bases de datos MySQL, algo que esto vais a verlo en el ciclo. Vamos a ver, pues bueno, cómo utilizar una API. Esto es un concepto muy importante, cómo se emplea una API si quiero pues hacer uso de un servicio desde un lenguaje de programación muy útil. Automatizamos análisis de malware con Python. Un ejercicio muy útil para poder automatizar nuestro trabajo si queremos trabajar dentro de la parte de Blue Team en ciberseguridad, que es la parte defensiva. Luego también mira, Docker, aquí pues bueno, también tenemos vídeos sobre Docker, SQL Injection, vulnerabilidades en bases de datos, una reverse shell con Python, cómo programar un script de Nmap. Nmap es una herramienta también de hacking, cómo hacer fuzzing web, bueno. Ya lo sabéis, este canal está muy enfocado dentro de la parte del hacking, pero aún así, eso, si vuestra intención es especializaros en ciberseguridad, pues bueno, yo creo que mi canal va a ser muy útil como no podría ser de otra manera, ¿no? Yo siempre voy a vender lo mío, faltaría más, pero bueno. Y luego también algo muy importante, también estamos en Twitch de vez en cuando, aproximadamente una vez a la semana, en directo, hackeando máquinas de entornos controlados, obviamente, ¿no? Máquinas de hack de box, de tryhard, entonces aquí, si queremos ya especializarnos en ciberseguridad a tope, también tenemos pues estos directos donde todos juntos vamos a aprender un montón sobre ciberseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esto es todo. Ya acabó el momento de publicidad, el momento de spam. Entonces nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis aprendido. Cualquier duda que tengáis, pues oye, podemos hablarla en los comentarios, como también en el canal de Telegram, que lo tenemos debajo de la descripción de este vídeo, que estamos en comunidad pues ahí charlando, pues bueno, sobre estos temas, sobre ciberseguridad y hacking ético. Y os animo encarecidamente a acceder al canal, obviamente. Y bueno, ya basta de spam, ya basta de publicidad, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.